Los cisnes salvajes, de Hans Christian Andersen. Allá lejos, en una tierra hermosa y cálida, hubo un rey que tenía 11 hijos y una hija. Los príncipes llevaban espada al cinto y estrellas en las camisas. Su hermana Elisa se sentaba en un taburete de cristal. Los niños eran dichosos desde el amanecer hasta que se iban a dormir. Jamás imaginaron que podía haber otra clase de vida. Sin embargo, pasaron los años, y el rey se casó con una reina malvada que odiaba a los príncipes y a toda costa quería librarse de ellos. Ya durante el banquete de bodas mostró su perversidad. No les dio pasteles ni manzadas asadas, sino un poco de arena en tazas de té. Poco después, la reina confinó a Elisa en casa de unos labradores. Mucho más terrible fue la suerte de sus hermanos. Se convertirán en grandes pájaros sin voz y volarán por el mundo, ordenó la reina, que también era bruja. Al instante los príncipes se transformaron en 11 cisnes salvajes. Con extraños gritos de dolor salieron por las ventanas del palacio. Volaron sobre su tierra hasta llegar al sitio en que vivía Elisa. Revolotearon sobre el tejado, giraron sus largos cuellos y agitaron sus alas. Pero cuando salió Elisa, las 11 cisnes ya habían partido. Elisa se quedó sola, jugando con una hoja verde que era su única diversión. Levantó la vista hacia el sol y le pareció ver los ojos brillantes de sus hermanos. Transcurrieron los años, cada uno idéntico al anterior. Cuando cumplió sus 15, Elisa fue llevada al palacio. Al ver que Elisa se había transformado en una joven muy hermosa, la malvada reina decidió alejarla para siempre. Por la mañana, la reina fue a su sala de baños, hecha toda de mármol, y tomó unos sapos, los besó y les dijo: «Aférrense a ella y hágala tan fea y tan mala que su padre no la reconozca». Luego le ordenó a Elisa que se bañara. Cuando la muchacha entró en el agua, el primer sapo se prendió a su pelo, el segundo a su frente y el tercero a sus senos. Sin embargo, al salir la joven del baño, los sapos se habían convertido en amapolas. Elisa era demasiado buena e inocente como para que la brujería tuviese poder sobre ella. La reina, enfurecida, desgarró las ropas de Elisa, le enmarañó su hermoso cabello y le embarró la cara un asqueroso ungüento. Enseguida llamó al rey. Horrorizado ante su aspecto, el rey exclamó que esa no era su hija. Nadie la reconoció en el palacio, excepto el perro guardián y las golondrinas. Por desgracia, los animales no podían hablar. Elisa huyó por los montes y los campos. Al pensar en sus hermanos, el llanto bañaba su rostro. Decidió encontrarlos aunque ello empeñara su vida entera. Al anochecer llegó a un extenso bosque. El aire era suave y templado. Por todas partes las luciérnagas encendían su fuego verde. Cuando Elisa se acostó a la hierba, las luciérnagas la rodearon como una lluvia de estrellas fugaces. Toda la noche Elisa soñó con sus hermanos. En el sueño eran nuevamente niños que jugaban sin temor, sabiéndose amados. Despertó y se encontró sola en medio del bosque. El sol estaba ya muy alto. Elisa lavó su cara en un estanque y recomenzó su camino sin saber a dónde ir. Solo había dado unos pasos cuando apareció una mujer que llevaba una canasta de moras. Elisa le preguntó si había visto a 11 príncipes cabalgando por el bosque. «No», respondió la anciana, «pero vi 11 cisnes que llevaban coronas de oro y nadaban en un río cerca de aquí». Le indicó el rumbo y Elisa siguió el curso de la corriente hasta que llegó a una playa. La inmensidad del mar sin fronteras ni fin se desplegó ante ella. A Elisa le pareció imposible seguir adelante. Le invadió a llorar, le invadió un sentimiento de impotencia. Se arrojó a la arena y empezó a llorar. De pronto vio en la playa 11 plumas de cisne. Las juntó en un ramillete y decidió permanecer en aquel sitio hasta que regresaran las aves. Estaba muy sola, pero no le importaba porque el mar era distinto cada segundo. El agua reflejaba los colores del cielo. Cuando soplaba el viento, las olas erguían sus blanquísimas crines. Por fin, Elisa levantó la mirada y vio que se acercaban a la playa 11 cisnes con sus coronas de oro. Subió a ocultarse al médano más alto. Cuando los cisnes se posaron en la arena, comenzó el crepúsculo. Al ponerse el sol, las plumas se borraron de sus cuerpos y aparecieron ante Elisa sus 11 hermanos. Los reconoció al instante en que habían cambiado mucho. Dio un grito de alegría, corrió a abrazarlos y llamó por su nombre a cada uno. Los príncipes contemplaron maravillados a su hermana, que había crecido tanto y estaba tan hermosa.
En la creciente oscuridad gritaron, se rieron, se abrazaron. El hermano mayor le cantó a Elisa toda la historia. Mientras el sol brilla en el cielo, volamos por el mundo como cisnes salvajes. Al caer la noche recobramos nuestra figura hermana. Por esta razón siempre debemos pisar terreno sólido cuando llega el crepúsculo, ya que si en las tinieblas nos convirtiéramos en hombres, caeríamos de las nubes y nos estrellaríamos contra el suelo. Mañana volaremos hacia un país de ultramar. ¿Tienes valor para acompañarnos? Sí, no resisto que se vayan. Llévenme con ustedes. Emplearon la noche entera en tejer una red de juncos y corteza de sauce. Era tan suave como resistente. Elisa se acostó en ella y se durmió. Al amanecer, los hermanos, transformados de nuevo en cisnes, alzaron la red con sus picos y ascendieron hasta las nubes. El sol ardiente brilló sobre la cara de Elisa. Uno de los cisnes voló sobre ella para darle sombra con sus alas. Cuando Elisa despertó, sobrevolaba en alta mar. La muchacha creyó que soñaba porque era muy extraño sentirse transportada por los aires. A su lado encontró moras y raíces dulces que recogió para ella su hermano menor, el mismo que la protegía contra los rayos del sol. Elisa le sonrió llena de agradecimiento. Se elevaron tanto que, vistos desde allí, los barcos parecían fulgurantes gaviotas en el mar. Cuando empezó la puesta del sol, se desató una tempestad. Retumbaron los truenos y centellaron los relámpagos. Elisa se aterrorizó. La noche anterior sus hermanos le dijeron que en medio del mar había un peñasco donde siempre se refugiaban al convertirse en hombres. Pero esta vez, como llevaban a Elisa, no podían volar a su velocidad habitual y no llegarían a tiempo. El sol tocó el confín del mar. Elisa creyó que su corazón se había dejado de latir. Era imposible que volaran más rápido. Seguramente caerían en las olas y se ahogarían. Cuando el sol casi se había ocultado bajo las aguas, Elisa divisó a lo lejos el peñasco. Se asomó por entre los huecos de la red y animó a sus hermanos a volar más recia y velozmente. Los cisnes iniciaron el descanso. Al fin sus patas tocaron la piedra. En ese instante, en el borde del mar, solo se extinguió como una centella. El peñasco parecía diminuto y expuesto a la furia de las olas y vientos. Pero Elisa estaba rodeada por los hermanos. Ya no tenía miedo, aunque los relámpagos incendiaran el cielo. Al llegar al alba, la tempestad había amainado. Los cisnes volvieron a alzar el vuelo con Elisa en la red. A medida que el sol ascendía en el horizonte, Elisa se imaginaba ver montañas, glaciares y palacios con las cambiantes formas de las nubes. Por fin, al mirar hacia abajo, vio el país que era el término de su travesía. Los cisnes sobrevolaron bosques de cedros que exhalaban su aroma a la luz del sol. Cuando estaba a punto de caer la noche, depositaron a Elisa frente a una cueva adornada con hermosas plantas a manera de tapices. El hermano menor le señaló el sitio en que Elisa iba a dormir y le dijo: «Vamos a ver qué sueñas esta noche». «Me gustaría soñar la forma de librarlos del hechizo», contestó la muchacha. Absorta en esta idea, le pareció volar hasta los palacios que había visto las nubes. Una bella hada salió a recibirla. De algún modo era muy parecida a la anciana que le habló de los cisnes salvajes. «Es posible librar el sortilegio de tus hermanos», le dijo. «Sin embargo, tendrás que sufrir mucho para lograrlo. Fíjate en esta ortiga que llevo en la mano. Arranca únicamente las ortigas que crecen en los cementerios. Aunque te destrocen la piel, tienes que triturarlas hasta convertirlas en lino. Con él hilarás 11 túnicas. Cuando las arrojes sobre los cisnes salvajes, el embrujo quedará roto. Hay otra cosa muy importante. De principio a fin de tu trabajo, debes guardar absoluto silencio. Si dices algo, esa sola palabra atravesará como una espada el corazón de tus hermanos». La mujer tocó las manos de Elisa con la irritante ortiga y la despertó. En la caverna había una ortiga idéntica a la del sueño. Elisa comenzó su tarea, llorando de emoción y gratitud. Arrancó ortigas y sus delicadas manos se cubrieron de ampollas. Sin embargo, estaba dispuesta a resistir cualquier dolor con tal de liberar a sus hermanos. Trituró las ortigas para sacar de ellas el lino verde como le había indicado la mujer y después hiló incansablemente. A la puesta del sol regresaron sus hermanos y se alarmaron ante su silencio. En principio creyeron que se trataba de un nuevo hechizo de su madrastra. Al ver las manos de Elisa, comprendieron lo que estaba haciendo por ellos.
El más joven lloró. Sus lágrimas humedecieron las heridas de Elisa. Ya no sintió dolor y las ampollas se borraron. Elisa terminaba la primera túnica cuando escuchó cuernos de caza y ladridos de una jauría. De pronto, unos cazadores rodearon la cueva. El más apuesto de todos era el rey de aquel país. Se acercó a Elisa, deslumbrado y como si estuviera soñando. «¿Por qué te ocultas aquí, hermosa doncella?», le preguntó. Sin atreverse a hablar, para no poner en peligro la vida de sus hermanos, Elisa se limitó a mover la cabeza. «Ven conmigo», dijo el rey. «No puedes quedarte en esta caverna». Aunque Elisa lloraba, la montó en su caballo y al galope atravesaron las montañas. Ya era de noche cuando apareció ante sus ojos la espléndida capital de aquel reino. El rey condujo a Elisa a un palacio que tenía cuadros brillantes de los muros y rumorosas fuentes de los patios. Elisa ni siquiera se fijó en todo aquello. Silenciosamente, dejó que las damas de honor le pusieran un vestido de seda y adornaron su cabello con piedras preciosas. Por último, el rey la presentó a la corte. Su hermosura era tan radiante que todos se inclinaban ante ella, y el rey decidió tomarla por esposa. Únicamente el arzobispo quedó inconmovible. Movió la cabeza disgustado y susurró que la doncella del bosque era una bruja. Había hechizado al rey y enceguecido a todos los demás. Elisa pensaba que solo en sus hermanos y en la tarea de que la habían apartado por la fuerza. El rey la llevó a una cámara adornada con tapices verdes, exactamente como la cueva en el bosque. Allí estaban sus ortigas y la túnica que ya había terminado. «Ahora puedes soñar que has vuelto a casa», dijo el rey. «Aquí tienes la labor que estabas tejiendo». Al mostrarle todo esto al rey, la vio sonreír por primera vez. La abrazó y ordenó que comenzara la fiesta de bodas. La bella y silenciosa muchacha del bosque estaba a punto de convertirse en reina. Nada de lo que dijo el arzobispo surtió efecto. Fue obligado a oficiar la ceremonia. Tan apretado puso la corona real en los sienes de Elisa que el dolor cegó por un instante a la joven. Pero aún más profunda era la pena que le inspiraban sus hermanos. Pasaron los días y Elisa sintió el anhelo de confiarse al rey que la amaba y hacía todo por complacerla. Sin embargo, su obligación era guardar silencio. Noche tras noche, cuando su esposo se quedaba dormido, Elisa se escabullía hasta su cámara verde para seguir tejiendo las túnicas. Al comenzar la séptima, descubrió que se le había acabado el lino verde. Las ortigas, que debía cortar por su propia mano, se daban únicamente en el cementerio. Una noche de luna, la joven se deslizó en silencio al palacio y comenzó a caminar por calles solitarias. En las tumbas recién abiertas vio horrorizado a un grupo de lamias que con sus largos dedos huesudos escarbaban la tierra, desenterraban los cadáveres y devoraban su carne. Elisa se impuso en miedo y pensó únicamente en su deber. En toda la ciudad solo había un hombre despierto, el arzobispo, que siguió a Elisa para espiarla. Ahora estaba seguro, en efecto, la reina era una bruja y él tenía la obligación de enterar cuanto antes al rey. La duda entró por primera vez en el corazón del rey cuando escuchó las palabras del arzobispo. Su sueño estaba lleno de inquietud y advirtió cómo Elisa se levantaba cada noche para encerrarse en su cámara verde. Elisa notó la pena del rey y ese sufrimiento se unió a la tristeza que sentía por sus hermanos. Afortunadamente su tarea estaba casi concluida. Solo le faltaba una túnica. Por última vez debía ir a arrancar ortigas del cementerio. Se estremeció al pensar que las horribles lamias. Con todo, su voluntad resultó más fuerte que su miedo. Echó a andar en silencio. El rey y el arzobispo fueron tras ella. La vieron cruzar las puertas de hierro. Observaron las lamias sentadas sobre las tumbas. El rey se negó a ver nada más. Supuso que la muchacha que esa misma tarde había tenido en sus brazos era también una lamia. «Que el pueblo la juzgue», dijo el rey, y el pueblo decidió que Elisa debía morir en la hoguera. Elisa fue encerrada en un sombrío calabozo. A manera de cama solo tenían las ortigas y las 11 túnicas. Era lo que más le importaba. Recomenzó sus tareas mientras los niños de la calle le gritaban insultos. Al atardecer, Elisa escuchó batir las alas de cisne. Se trataba de su hermana menor, que al fin la había encontrado. Elisa sintió una enorme dicha. Aunque pronto estaría muerta, su labor se hallaba casi terminada y sus hermanos se encontraban muy cerca.
trabajó toda la noche. Los ratones corrieron por el piso con el fin de acercarle las ortigas. Un mirlo cantó dulcemente para darle ánimos. Poco antes del amanecer, los 11 hermanos se presentaron en el palacio y exigieron ser recibidos. Suplicaron y amenazaron hasta que el rey se asomó a averiguar qué era ese tumulto. En aquel preciso instante salió el sol, y lo único que vio el rey fueron 11 cisnes salvajes que sobrevolaban sus terrenos y almenas. Llegó el momento de la ejecución. Todos los habitantes de la ciudad se reunieron ante la pira en que la bruja iba a morir quemada viva. Elisa fue conducida al suplicio de una carreta descubierta, de la que tiraba un triste jamelgo. Las manos de Elisa continuaban torciendo el lino. Llevaba las 10 túnicas y le faltaba un poco para terminar la 11ª. «¡Miren a la hechicera!», gritó la multitud. «¡Trae consigo sus brujerías! ¡Arránquenselas! ¡Háganlas pedazos!». Pero en cuanto los hombres arrojaron contra ella, 11 cisnes salvajes descendieron hacia la carreta batiendo sus inmensas alas. La multitud retrocedió temerosa. Algunos murmuraron: «¿Acaso es una señal de los cielos? Quizás inocente». Cuando el verdugo la tomó de la mano, Elisa arrojó las 11 túnicas sobre los 11 cisnes. De pronto aparecieron 11 opuestos jóvenes. Nadie en la multitud dudó que se trataba de príncipes. El menor tenía un ala de cisne en vez de un brazo, porque a Elisa no le dio tiempo de terminar la manga de su túnica. «Ahora ya puedo hablar», gritó Elisa. «¡Soy inocente!». Y al decir esto, se desmayó en brazos de sus hermanos, exhausta por la terrible prueba que había soportado. «Sí, es inocente», dijo el hermano mayor, y contó todo lo que había sucedido. Mientras el príncipe hablaba, el aire se llenó de perfume. En cada madero de la pira florecían rosas encarnadas, y en el tronco más alto estaba una sola rosa blanca. El rey la cortó y la acercó al rostro de Elisa. Volvió en sí al aspirar su fragancia. Sonrió el rey, que se había arrodillado junto a los 11 hermanos. Elisa lo amó desde el primer momento. Ahora al fin podrían vivir en paz. Entonces aparecieron grandes bandadas de pájaros y los siguieron hasta el palacio, mientras las campanas de las iglesias se echaban a vuelo en todo el país.